Hola a todos. Hoy es sábado, 1 de agosto de 2026, y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, el profesor Steve Hanke. Bienvenido de nuevo, Steve. Sí, me alegra estar con Nima. Hemos vuelto. Hemos vuelto a... Parece que Estados Unidos se está preparando, junto con Israel, para atacar refinerías iraníes y centrales eléctricas, según ha informado CBS News. Y no solo CBS. Lo hemos sabido por fuentes israelíes, por otros grandes medios generalistas de Estados Unidos. Pero, viendo la situación, en su opinión, ¿cómo está cambiando o reconfigurándose la guerra? ¿Y qué prevé de esta nueva escalada si atacan esta noche? Porque al parecer, todas las embajadas estadounidenses de la región estaban avisando a todos los ciudadanos estadounidenses de que abandonaran la zona lo antes posible. Parece que va a ocurrir algo grande. Bueno, mi reacción me viene a la mente aquella famosa frase que se atribuye a Albert Einstein. Dijo, la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar que funcione. Nada ha funcionado. Y vamos a enumerarlo, porque los grandes medios de comunicación básicamente distorsionan y encubren buena parte de lo que está ocurriendo en estas guerras, así como en muchas otras cuestiones importantes de política pública. Y si miramos la guerra en Irán, ha sido un desastre total. Voy a señalar 8 puntos. No ha habido cambio de régimen. No ha habido avances en el enriquecimiento en el ámbito nuclear. No ha habido ningún avance en la reducción de los misiles balísticos iraníes de largo alcance. No se ha cortado el apoyo a Hamas, Hezbollah y los hutíes. 5. El estrecho de Hormuz antes estaba abierto, ahora está cerrado. 6. Las bases militares estadounidenses en el Golfo han sufrido daños graves, por cierto. La cobertura informativa sobre esto es bastante asombrosa. Se le está restando importancia. Ha habido muchos daños, y de hecho muchas tropas estadounidenses se han retirado del Golfo y lo han abandonado. 7. Este algo relacionado con anterior. Normalmente los Estados Unidos, corren sobre el Golfo. Dejémoslo así. Se nos dio ahoritas en esta intensa. Y 8, por supuesto, Rusia y China han sido grandes ganadores en todo esto. Así que estas oleadas de agresión no han conseguido nada. Y eso nos devuelve a lo de Albert Einstein. La locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando que funcione. Así que no tengo mucho más que decir. Quiero decir, no ha funcionado nada, y siguen haciéndolo una y otra vez, intensificándolo. Y creo que, con cada escalada, la posición de Estados Unidos e Israel probablemente se deteriora cada vez más. Porque recordemos la gran cuestión de reputación de la que ni siquiera hemos hablado. La reputación de Israel está por los suelos, de verdad, y la reputación de Estados Unidos se está yendo por el desagüe muy rápidamente. Incluso China ha superado a Estados Unidos a nivel internacional, al ser visto como un lugar mucho más atractivo y amable que Estados Unidos. Así que, cuando oyes al presidente de Estados Unidos hablar como habló ayer en Camp David, es pura palabrería, es un manipulador, le da la vuelta a las cosas. La mayor parte no es verdad, y por cierto, la prensa ni siquiera le pide cuentas por ello. Incluso la llamada, esto es muy interesante. Prensa y medios de comunicación de Estados Unidos supuestamente tienen una inclinación hacia la izquierda, lo cual probablemente sea cierto. Quiero decir, lo acepto sin entrar a fondo en todos los análisis y demás. Pero, ¿le piden cuentas a Trump por estas cosas? No demasiado. Y la razón es que le tienen miedo. Sí. En fin, esto nos devuelve a mi vieja regla, la regla del 95% de Hanke. El 95% de lo que se lee en la prensa y de lo que se ve en los medios es erróneo o irrelevante. Esa es la regla del 95% de Hanke. Y aquí se ve clarísimamente. Hablemos, por ejemplo, de la región del Golfo.
Si empezamos en 2008, la gran crisis financiera, y llegamos hasta finales de 2025, y analizamos el PIB, el Producto Interior Bruto per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo, es decir, todos datos buenos procedentes del Banco Mundial, y fijo un índice en 2008 en 0, y luego vemos cómo, lo fijo en 100, y vemos dónde está ese índice a finales de 2025. Gran sorpresa. ¿Cuál es el país de mayor crecimiento de la región? Irán. Su cifra al final de 2025 era de 115,7. El único país, no está en el Golfo, pero está cerca, Irak también tenía 115,7. Después baja a Arabia Saudí con 103,5. Bahrein es casi idéntico a Arabia Saudí, 103,2. Y luego tenemos Qatar, 99,9, los Emiratos Árabes Unidos, 97,1, Omán, 85,2 y Kuwait, realmente por los suelos, con 62,9. Así que han caído mucho. Ahora bien, ¿es esa la imagen que recibimos en los medios? No. La imagen era que Irán se estaba derrumbando. En realidad, Irán es el país de mayor crecimiento de la región desde la gran crisis financiera, cuando se mide en PIB per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo. Per capita adjusted for purchasing power parity. The distortions. Así que las tergiversaciones en los medios son sencillamente increíbles. Y justo ayer, en Camp David, hablando de Irán, el secretario del Tesoro, Bessent, sigue repitiendo la misma cifra, que la inflación se ha disparado y que Irán está de rodillas por la inflación. Bueno, y luego da una cifra y siempre da la misma, el 180%. ¿De dónde la saca? No lo sé. Soy el único que mide con precisión cada día la tasa de inflación en Irán. Hoy, 1 de agosto, está en el 122%. Every day the inflation rate in Iran, it's 122% today on August 1st. Y lo saben, pero dicen lo que les da la gana. Así están las cosas. Where we're at. Teníamos un informe sobre la economía saudí. Dice que, durante la guerra, no ahora mismo, sino durante la guerra, los 40 días de guerra, y las repercusiones posteriores, el alto el fuego y el memorando de entendimiento, antes de los ataques, los recientes ataques contra instalaciones petrolíferas, refinerías y depósitos de petróleo que fueron atacados hace poco, antes de que ocurriera eso, informaban de que su economía, su PIB, se había contraído un 4,8%. ¿Cuál es su interpretación de cómo está sufriendo de alguna manera su economía? Supongamos que fue un 4,5%, ya sabe, que la contracción fue del 5%. Y luego se ve a Arabia Saudí atacando a Irak, atacando a Yemen y de nuevo atacando a Irak, mientras ataca, junto con Estados Unidos, al gobierno iraquí, a una parte del ejército del gobierno iraquí. Y mientras Irak dice, no estuvimos detrás de esos ataques contra Arabia Saudí. Pero está ocurriendo algo muy extraño en Arabia Saudí. No sé por qué. ¿Cómo le da sentido usted a esto? Bueno, el PIB total ha caído, digamos, más o menos un 5%. La clave está en que la industria petrolera ha caído en realidad un 24%, y es la parte más grande de la economía. Así que el descenso del sector petrolero ha echado realmente por tierra todo lo demás. Ahora bien, han estado exportando algo de petróleo a través del oleoducto que sale al Mar Rojo, pero eso es, ya sabe, una gota en el océano. No es lo mismo que las exportaciones que hacían antes de la guerra a través del Golfo. De memoria no tengo el porcentaje exacto, pero es significativamente menos. Creo que están funcionando al 40% o algo así de lo que hacían antes. Así que eso es lo que está arrastrando a toda la economía. En cuanto a lo que están haciendo con los hutíes en Yemen, básicamente son rebeldes chiíes en Irak. Nereth, no creo que estén en una confrontación directa con el propio gobierno iraquí. Creo que son estas milicias rebeldes. Creo que por ser perdedores. Ese es mi boletón. ¿Por qué querían involucrarse? En primer lugar, ¿por qué querían involucrarse en una guerra con nadie?
Quiero decir, ¿cuál es el cálculo ahí? Y soy escéptico porque la mayoría de estos encuentros, si los analizas después, Nima, salen perdiendo. Cuestan mucho dinero en primer lugar y normalmente no consiguen nada. Así que no sé exactamente qué pretenden los saudíes. ¿Y Donald Trump? ¿Qué va a conseguir con los nuevos ataques? ¿Cómo va a ayudarle eso con las reservas de petróleo, con las dificultades en el estrecho de Hormuz? Hoy tenemos el anuncio de los iraníes. Han dicho que el estrecho está totalmente cerrado. No pasa nada. ¿Y los ataques contra Irán? ¿Cómo van a resolver esas cuestiones? No va a serlo. He repasado esos 8 puntos. La guerra ha sido claramente un desastre estratégico total para Estados Unidos, y yo diría en cierto modo probablemente aún peor para Israel. Y no va a conseguir nada, lo empeorará. Lo que ya es una pérdida será una pérdida mayor después de estos ataques. Así que de nuevo, la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar que funcione. El problema es que la única forma en que quizá puedan obligar a Donald Trump a detener estos ataques sea a través de la economía, de la presión económica sobre Donald Trump. ¿Va a llegar esa presión? Bueno, la guerra en general es muy impopular y está empezando a afectar a la economía. Hemos visto que la cifra del PIB del segundo trimestre en Estados Unidos fue bastante más débil de lo que el consenso esperaba. Y el problema de la inflación sigue ahí. No va a desaparecer pronto, y la popularidad de Trump está cayendo a mínimos históricos. La guerra es muy impopular y ahora todo va en la dirección equivocada. Creo que lo que espera Trump es que, de algún modo, estas oleadas de agresión acaben obligando a los iraníes a sentarse a negociar. Y entonces Trump dirá, he ganado. Da igual lo que negocien, otro memorando de entendimiento o lo que sea, Trump va a afirmar que ha ganado. Así que está intentando maniobrar, conseguir algún avance que le permita proclamarse vencedor. Eso es lo que realmente está pasando. Recuerden sus 3 puntos que aprendió de su mentor Cohn. 1. Atacar, atacar, atacar. 2. Negar, negar, negar. 3. Proclamar la victoria, proclamar la victoria, proclamar la victoria. Eso es lo que tiene en la cabeza. La gente dice que no logra entender qué tiene en la cabeza. Pues no es verdad, es atacar, 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 negar, 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 victoria, victoria, victoria. Eso es todo. Así que parece que va a atacar otra vez. Negará todo lo que he expuesto sobre esos 8 puntos que perdieron y proclamará la victoria. Por cierto, sigue diciendo, aunque ya no tanto porque se ha vuelto un poco embarazoso, que hundió la marina, que ha acabado con la fuerza aérea, que ha acabado con esto y que ha acabado con aquello. Pero lo cierto es que los iraníes siguen lanzando misiles balísticos y drones por todas partes, así que ha rebajado un poco el tono. Pero la premisa aquí, su premisa tiene esos 3 puntos, pero en el fondo es siempre la misma que usan los gobiernos, que el público es estúpido y que pueden venderle estas cosas. Y la prensa, en cierto modo, le sigue el juego, especialmente con Trump. Quiero decir, con todos los errores que comete Trump, las declaraciones falsas y demás, la prensa debería estar encima de todo eso. Basta con mirar lo de la COVID, por cierto. Esta semana declaró el Dr. Fauci. Bueno, en realidad no declaró. Se acogió a la quinta enmienda 111 veces para no tener que decir nada. Pero básicamente es el Doctor Muerte. Entonces, ¿qué tiene eso de especial?
Es algo de lo que sé un poco, porque hice, junto con Jonas Herby y Lars Jonung, el mayor metaanálisis que existe sobre los confinamientos por la COVID. Escribimos un libro sobre ello, un libro revisado por pares, titulado ¿Funcionaron los confinamientos?, publicado por el Institute of Economic Affairs de Londres. También publicamos un extenso artículo académico en la revista Public Choice, titulado ¿Merecieron la pena los confinamientos por la COVID-19? Y lo que descubrimos fue lo siguiente. Empezamos, por cierto, fue un trabajo enorme, revisando 18.590 estudios que se habían realizado. Y para hacer un metaanálisis necesitas datos de muy alta calidad que puedas normalizar para poder comparar los estudios. Al final, solo nos quedamos con 22 estudios que tenían la calidad suficiente para ser incluidos. Y estos fueron nuestros resultados. En Estados Unidos, vimos que al analizar las tasas de mortalidad, los confinamientos salvaron entre 4.000 y 16.000 vidas. Para ponerlo en contexto, la gripe mata a 38.000 personas cada temporada en Estados Unidos. Y en Europa calculamos que los confinamientos salvaron entre 6.000 y 23.000 vidas, algo en ese rango. Pero la gripe mata a 72.000 personas cada año. Ahora bien, esos estudios de ese libro fueron enterrados por Fauci y por el aparato de salud pública. Literalmente, censurados. Nunca llegaron realmente a ver la luz del día. Quiero decir, están publicados y cualquiera puede encontrarlos con bastante facilidad. Están todos en Internet. Pero esto demuestra cómo funciona este sistema. No querían ver nuestros resultados, porque nuestros resultados mostraban que los confinamientos fueron el mayor desastre de política pública, quizá de toda la historia de Estados Unidos. Recuerden que los confinamientos tuvieron un efecto mínimo. No salvaron muchas vidas. Y la economía se cerró por completo. Quiero decir, el coste fue enorme. Y fue un desastre de política pública. Eso nunca se informa. La otra cosa de la que no se informa, relacionada con Fauci y la COVID, es el hecho de que ahora está empezando a salir a la luz. Hubo una buena entrevista con el profesor Jeff Sachs de Columbia, que también es asesor de la Organización Mundial de la Salud. Y Sachs dejó bastante claro que la COVID, el virus, se fabricó en los buenos y viejos Estados Unidos, en un laboratorio de la Universidad de Carolina del Norte. Y después, esa investigación, el virus se trasladó al laboratorio de Wuhan en China, porque tenían un acuerdo de colaboración. Y la filtración se produjo en Wuhan, pero no ocurrió de forma natural, como Fauci y el establishment siguieron diciendo. Se produjo en un laboratorio. Y no solo eso, se produjo en un laboratorio de Estados Unidos. Estados Unidos fue responsable, un laboratorio de Estados Unidos. Por cierto, Sachs dejó muy claro que se trataba de una investigación muy peligrosa, y el Departamento de Defensa llegó a rechazar financiarla. Dijeron que era demasiado peligrosa, que no iban a hacerlo. Pero una unidad de los Institutos Nacionales de Salud, de la que Fauci era director, la financió. Así que esta historia es enorme, es gigantesca. ¿Habías oído hablar de eso? Sí, antes lo escuché de nuevo de Jeffrey Sachs, el profesor Jeffrey Sachs. Sí, era el único informe. Por cierto, nadie está hablando de ello. Oh, nadie habló. Ayer hizo una larga entrevista con el juez Napolitano y fue muy claro, muy preciso, muy, ya saben, riguroso y científico, por decirlo así. Y fue matizado. Indicó que no sabemos con una fiabilidad del 100% si esa conclusión es correcta. Y la razón por la que no lo sabemos es que Fauci sigue acogiéndose a la Quinta Enmienda y mantiene el asunto oculto. Y recuerden, Fauci es el niño mimado de la izquierda. A la izquierda le encanta Fauci y siguen defendiéndolo. Y de hecho, Biden le concedió un indulto. Y el indulto era para cualquier cosa que pudiera ocurrir en el futuro. Está indultado por ello. Así que ahí tienen la razón por la que quiero entrar en esto. Número 1. Sobre el tema de la COVID sé mucho,
porque estuve bajo presión con los grandes actores, con Fauci y con el aparato de salud pública. Big players with Fauci and the public health establishment. All this research we did with Jonas Herby. Toda esta investigación que hicimos con Jonas Herby y Lars Jonung fue atacada todo lo que se puede atacar, censurada todo lo que se puede censurar. Intentaron desacreditarla todo lo posible, aunque se publicó en publicaciones revisadas por pares. Volvemos a la guerra. Empezamos con la guerra. Bueno, si hacen esto con la COVID, ¿qué creen que hacen con la guerra? Hacen lo mismo. Por cierto, miren la cobertura informativa. Cada ataque en el que Rusia golpea a Ucrania, digamos Kiev, por ejemplo. Anoche creo que hubo un gran ataque. Creo que murieron 8 personas y más de 20 resultaron heridas. Así que fue muy importante. Pero eso encabeza las noticias. Los asesinatos diarios en Gaza encabezan las noticias. Los israelíes están matando más o menos a 5, 6 o 7 personas casi todos los días. Y si no están matando gente, están destruyendo edificios, ya sea en Gaza o en el sur del Líbano. Pero los medios generalistas no informan de ello con ningún tipo de regularidad. Este tipo de cosas deberían publicarse. Un recuento diario, un pequeño recuento diario en el periódico, todos los días. Miren Venezuela, por cierto, el terremoto. Ahora, la cifra oficial no la tengo ahora mismo a mano. Está en torno a 4.500 por ahí. Es una cifra tremendamente a la baja. Cualquiera puede darse cuenta de que hay unas 40.000 personas desaparecidas que vivían en esas viviendas socialistas que fueron destruidas. Y esas van a ser muertes. Pero no hace falta ser un genio para darse cuenta de que las muertes acabarán siendo unas 10 veces más altas que la cifra oficial que se sigue comunicando. El terremoto fue absolutamente catastrófico. Debería decir los 2 terremotos. En realidad, fueron 2. Sí, 2. Estos son los medios de comunicación. Elijah Stekarardig de Keenan sin Marago Muntrizin. This is what we're dealing with the media. Ha planteado usted un punto muy importante, creo. ¿Ve la posibilidad de fusionar las dos guerras, la guerra en Ucrania y la guerra en Asia Occidental? Zelensky estaría más que encantado de hacerlo. Supongo que Benjamin Netanyahu también quiere eso, porque así puede sentarse a observar lo que ocurre. Todos estos países matándose unos a otros. Bueno, a Ucrania e Israel les gustaría mucho que se fusionaran. No hay ninguna duda. ¿Y por qué? Dirán, bueno, ¿por qué querrían eso? Lo querrían para que Estados Unidos se viera tan enredado en todo esto que nunca pudiera salir. Esa es la idea. Enredarían a Estados Unidos y Estados Unidos realmente nunca podría. Eso, creo, está ocurriendo en cierta medida por el ataque ucraniano contra buques de carga iraníes. Y luego está la comunicación. No sé cuál es su interpretación de los nuevos ataques, porque cada vez que se ve un ataque procedente del eje de la resistencia, cuando Yemen ataca a Arabia Saudí, cuando Irak ataca, lo anuncian. Publican un comunicado, dicen, hemos alcanzado los objetivos, esta fue la razón, y destruimos las instalaciones petroleras. Lo describen todo. Y cada vez que reciben un ataque, informan de cuántas personas fueron martirizadas, o cuántas fueron asesinadas, murieron. Y básicamente lo hacen todo público. Pero cuando se trata de los nuevos ataques contra Arabia Saudí, del último ataque contra Arabia Saudí y de los ataques contra Egipto, 2 barcos estadounidenses fueron atacados en Egipto. Más tarde, The New York Times publicó un artículo diciendo que quizá Irán estaba detrás de eso. Entonces salieron ministros iraníes de Asuntos Exteriores y dijeron no hicimos eso. No necesitamos llegar tan lejos para atacar a Egipto. Pero según su interpretación, ¿cómo se puede encajar todo esto? ¿Estamos presenciando algún tipo de operaciones de falsa bandera?
¿Están de algún modo los estados detrás de esto? ¿Y quién se va a beneficiar de este caos que de alguna manera se está extendiendo por Asia Occidental? Bueno, un par de cosas. Una sobre Egipto, ¿eh? A couple of things. One on Egypt. It's. I would certainly put the false flag as a possibility. Sin duda consideraría la posibilidad de una operación de falsa bandera. No estoy diciendo que lo fuera. Diría que la falsa bandera tendría que estar bastante arriba en mi lista. 3 intentos y los 2 primeros no cuentan para adivinar quién haría algo así. Así que eso es una cosa. Ahora, la implicación de, como usted dice, el asunto ucraniano-iraní ya se está solapando un poco, digamos, por este ataque en el Mar Caspio. Porque respecto al ataque en el Mar Caspio, hay pruebas bastante sólidas de que la única forma en que los ucranianos podrían haber localizado ese barco iraní en el Caspio, habría sido con información de localización de Estados Unidos. Ningún otro país tiene capacidad para localizar un barco en el Caspio. Eso es lo que yo entiendo, salvo Estados Unidos. Así que si ese es el caso, Estados Unidos estuvo implicado. Y si Estados Unidos estuvo implicado, eso significa que la guerra de los ucranianos con Rusia y la guerra estadounidense-israelí en Irán ya están vinculadas en algún nivel. Are already linked at some level. So there's a lot going on behind the curtain. Así que están pasando muchas cosas entre bastidores que no conocemos. La idea de que de algún modo Estados Unidos no está implicado en Ucrania es una broma. Está muy implicado. Y la razón es que son los únicos que tienen capacidad para hacer muchas cosas. No me refiero a tropas sobre el terreno, ni siquiera a municiones y cosas así, sino por ejemplo a esta cuestión de la selección de objetivos de la que acabamos de hablar. Así que nos movemos en un mundo muy turbio y sucio. Si preguntas a la gente si realmente sabe lo que está pasando, es muy difícil decirlo. Por cierto, lo de la operación de falsa bandera, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, ya sabes, son esencialmente irresponsables ante nadie. Así que, desde luego, estarían en mi lista de posibles autores de una operación de falsa bandera. La guerra en Ucrania está escalando de algún modo porque Rusia ha impuesto un nuevo bloqueo sobre Odessa que conecta Ucrania con el Mar Negro. Y el otro punto es cómo están ampliando de algún modo sus objetivos dentro de Ucrania. Una de las fábricas estadounidenses de drones en Ucrania fue atacada recientemente. Y por eso mucha gente se preguntaría, ¿cuál es la salida para Ucrania? ¿Cómo van a continuar esta guerra? La única forma que se me ocurre es llegar a algún tipo de conflicto con Irán o unir las dos guerras para continuar la guerra. Porque básicamente están bajo tanta presión que con el paso del tiempo ni siquiera los europeos van a poder ayudarlos. Bueno, esta especie de escalada es bastante aterradora, en cierto modo. Porque si se fusionaran ambas cosas y se implicara abiertamente más a Estados Unidos, entonces lo que ha sido una guerra indirecta con Rusia, por ejemplo, ¿en qué se convierte? Pues se convierte en una guerra real, como la Tercera Guerra Mundial. En mi opinión, esa es la dirección que tomaría. Es tremendamente peligroso. Quiero decir, creo que lo que están haciendo Estados Unidos e Israel preparan es peligroso. No ha conseguido nada, creo que no quisiera nada. Creo que Estados Unidos es un perder. The U.S. and Israel have lost, and I went through the 8 points. Y repasé los 8 puntos. Y por cierto, hablando de eso, hay otra cosa. Si escuchas cómo se informa sobre ello, la versión es que Irán incumplió el memorando de entendimiento. Bueno, si escuchas a quienes realmente lo analizan y lo examinan, como el profesor John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, no. Lo incumplimos nosotros. Y por cierto, estuvo casi incumplido desde el primer día, porque una de las cosas que figuraban en el memorando era que los israelíes dejarían de disparar contra libaneses en el sur del Líbano y se retirarían del sur del Líbano. Eso nunca se detuvo. Pero hubo otras infracciones.
Mearsheimer goes through these in detail, but Y Mearsheimer analiza todo esto en detalle. Así que esa es otra cuestión, volviendo al tema de los medios, Nima. Está todo al revés. Si escuchas, ya sabes, anoche escuché a la prensa de la BBC, también escuché Fox News, y en ambos casos dijeron básicamente lo mismo sobre el memorando de entendimiento, porque hablaron de ello, informaron sobre la reunión de Trump ayer en Camp David con el gabinete allí, informaron de eso, y luego pasaron al memorando de entendimiento y a quién lo había incumplido. Y por supuesto fue Irán quien lo incumplió. Así que Trump tiene que hacer esto porque ellos rompieron el acuerdo. Eso era una tergiversación. Supongamos, Steve, que esta noche Estados Unidos, junto con Israel, va a atacar centrales eléctricas iraníes, instalaciones petroleras y refinerías, e Irán va a responder de la misma manera contra los países del CCG e Israel. ¿Cómo va a influir eso en el mercado del petróleo a corto plazo? ¿Y cómo va a afectar a la capacidad de esos países para exportar petróleo? O supongamos que todo se trata de abrir el estrecho de Hormuz. Pero, antes de abrir el estrecho de Hormuz, tenemos que destruir todas esas instalaciones petroleras de la región. ¿Cómo tiene sentido eso para ti? Sí, mire, el precio subirá, en primer lugar, y el mercado empezará a enfrentarse a la realidad. Porque creo que, con estos ataques, probablemente los iraníes golpearán las instalaciones petroleras del Golfo con mucha más dureza de lo que lo han hecho hasta ahora. Así que no estamos hablando solo del estrecho. Hablamos de que, si atacan las refinerías, por ejemplo, y dejan fuera de servicio más de ellas en Arabia Saudí, quizá los saudíes no puedan producir lo suficiente, ni siquiera para llenar un oleoducto que sale hacia el Mar Rojo. Pero incluso eso es difícil, porque los hutíes cortarán la vía por completo. Así que creo que toda la situación se tensará aún más. No estoy diciendo que vayan a dejar fuera de servicio las instalaciones petroleras, pero creo que si suben por la escalera de la escalada, ahí es a donde irá esto. Y quizá bloqueen por completo el estrecho de Hormuz. Ahora está casi completamente bloqueado. Casi. No del todo, pero en esencia está bloqueado. Pero podrían pasar a bloquearlo por completo. Supongamos que hay dos factores para Donald Trump. Uno es la munición, los interceptores, las reservas de Estados Unidos. El otro es la economía, la presión económica sobre él. ¿Cuál de los dos sería el factor principal para que dijera, esto se ha acabado, no voy a continuar esta guerra, ya no tiene sentido para mí? Bueno, esa es una hipótesis. Si te quedas sin munición, tienes que parar. Eso es una cosa. En cierto modo, es una limitación tajante. Es como quedarse sin existencias de petróleo. Quiero decir, cuando llegas al fondo del depósito, se acabó. Pasas de un déficit a una escasez total. Así que ese es un aspecto que cada vez supone más una limitación. No digo que sea todavía una limitación vinculante, pero sí lo es más. E incluso los militares han advertido de ello. Hasta los halcones han reconocido que las municiones son escasas. Ese es un lado. La economía tarda un poco más en hacerse notar, pero si los precios del petróleo subieran hasta donde estuvieron en su máximo durante esta guerra, creo que la presión sobre Trump sería realmente bastante fuerte. Pero hay otro factor que conviene tener en cuenta. Sus cifras en las encuestas están ahora tan bajas, es tan impopular y la guerra es tan impopular que quizá no marque mucha diferencia. Si de todos modos ya estás hundido, ¿qué más da hundirte un poco más? Y si escuchas a Trump, él no cree estar hundido. Afirma que está ganando la guerra y que estas oleadas de agresión acabarán llevando a los iraníes a la mesa de negociación. Y por supuesto, si eso ocurre siguiendo esa secuencia, dirá que lo hizo él, que ganó, que el uso de la fuerza militar era el camino correcto, que los tiene en la mesa de negociación y todo eso. Sí, así que todo es muy negativo. Ese es el resumen.
¿Hemos dicho algo positivo? That's a summary. Have we said anything positive? Exactamente. I mean, Quiero decir que any es como lo mires, no negativo, güey. Uh, Yeah, Sí, 50. it's yeah, it's I- unbelievable. and I think, by the way, once you're desperate, what happens? You know, Y creo que, por cierto, cuando estás desesperado, ¿qué ocurre? En el fútbol americano existe algo llamado un pase Ave María, y ese pase es realmente fruto de la desesperación. Cuando todo está perdido, intentas lanzar un pase Ave María y milagrosamente conseguir un touchdown. Y creo que eso es básicamente lo que Trump está intentando hacer. Está intentando lanzar un pase Ave María. Por cierto, una de las razones para hacerlo es que no tienes nada que perder. ¿Qué pasa si estás desesperado y no tienes nada que perder? Y viendo los datos de las encuestas, él realmente no tiene nada que perder. Going through the polling numbers, he doesn't really have anything to lose. He's down at the bottom of the poll already. Ya está en el fondo de la piscina. Entonces, ¿qué más da? Así que, en cierto modo, hay una lógica en lo que está haciendo. Ha perdido el partido. Sabe que ha perdido el partido. Está desesperado y va a intentarlo una vez más. Le queda una última jugada antes de que se acabe el tiempo dentro de 2 segundos y bingo, lanza un pase a la desesperada que tiene una probabilidad de anotar un touchdown casi nula, pero lo lanzas de todos modos. ¿Por qué? Porque no tienes nada que perder. Ya has perdido de todas formas. Y si ese pase a la desesperada, aunque sea peligroso y todo lo demás, realmente funciona, ganas. Actually works, you win. That's why it's so. Por eso es tan peligroso, en mi opinión. Está llegando al punto en que no tiene nada que perder. Ahora está echando toda la carne en el asador, ¿sabes? Well, you see, Bueno, ya lo ve, sí que lo hace. Mire quiénes participan en todo esto. Tenemos a Trump en Estados Unidos, tenemos a Netanyahu en Israel y tenemos a Zelensky en Ucrania. we've got Zelensky in Ukraine. And they're all Y todos están desesperados por razones distintas. different reasons. Now, that's very dangerous Eso es muy peligroso. Así que creo que esa es otra conclusión importante a la que podemos llegar hoy. today, I think. Estamos en una situación muy peligrosa. Hay 3 líderes desesperados que, como no tienen nada que perder, están dispuestos a jugárselo todo a una última carta. Hail Mary pass, Podrían hacer cualquier cosa. equivalent of a Hail Mary pass. So they could do anything. Sí, exactamente. Por desgracia, de eso se trata. That's the point, yeah. Yeah, it's at least Trump hasn't gone so far. Sí, al menos Trump no ha llegado al extremo de decir vamos a tener una pequeña bomba nuclear táctica que vamos a lanzar sobre Teherán. Aún no ha dicho nada exactamente así, pero quizá lo haga. Porque esta medida que va a tomar, al menos según se anuncia para este fin de semana, a mi juicio hará retroceder aún más la causa de Estados Unidos. Hará que salir de esta situación sea peor, no mejor. Por eso, de nuevo, el mensaje debería ser honesto. Negativo. That's why, again, Negativo. the theme we should No veo que se esté dando ningún paso estratégico positivo, nada que arroje una luz positiva sobre la situación. being made that's Lo interesante es que has mencionado el mercado del petróleo, y yo creo que el mercado del petróleo está completamente complaciente. Eso no es lo que está diciendo el mercado. El mercado no se hace eco de lo que estoy the diciendo. market is saying. Then the market isn't saying, echoing what I'm saying. But there is a gap. Pero hay una diferencia, Steve, entre lo que figura sobre el papel, el precio del petróleo, y la realidad. Y esos países que están comprando petróleo. Well, there still is a gap. Bueno, sí, sigue habiendo una brecha. Es cierto. We're talking Así que ahora solo estamos hablando del mercado del papel transparente, y creo que ese mercado se confía demasiado. Deberían estar mucho más alerta de lo que están. they should be on guard much more than they are. Yeah. Sí. Muchas gracias, Steve, por estar hoy con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Great pleasure, as Yeah, always. great. Sí, encantado de estar contigo, Nima. Espero que pases un estupendo resto de fin de semana. It was great. Thank you. Thank Okay. you. Gracias. Gracias. Es un gran placer.
Sé que lo que tratamos no resulta tan divertido ni agradable, por la naturaleza de nuestras conversaciones y por los asuntos de los que hablamos. Pero, al fin y al cabo, estamos intentando entender qué está ocurriendo con estos liderazgos. Y eso es importante, en mi opinión. Bueno, creo que es importante y no lo van a encontrar en los grandes medios. Puede que si revisan todos los grandes medios, sean capaces de atar algunos cabos y unir las piezas. Pero llevamos ya 40 minutos hablando. Usted hace las preguntas y yo doy las respuestas. Sí, exactamente. Gracias, Steve. De acuerdo. Encantado de estar con ustedes. Gracias. De acuerdo. Bye. Okay, bye.